Buenas tardes, bienvenidas a todas y a todos a este webinar organizado por la Academia Española de Nutrición y Dietética con el apoyo de Cosori. Tenemos aquí a Clara. Clara, encantado de que estés con nosotros. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal a todos? Ya veo cómo se van sumando los participantes aquí abajo y yo decía, ¿está entrando la gente? ¿No está entrando la gente? Sí, sí, sí. Pero mira, ya estamos aquí listos. Me alegro muchísimo. Bueno, pues ya tenemos participantes en este webinar. Además, son las 3 de la tarde, es un buen momento para poder hablar de comida y de comida saludable, ¿no te parece? Totalmente, totalmente, vamos. Qué bien, qué bien. Bueno, Clara, ¿tú desde dónde te conectas? Yo ahora mismo estoy en mi casa, me he encerrado en el despacho porque yo tengo Sí. dos niños pequeños y están justo momento de salgo de la siesta. Igual entra Ah, qué alguno por bien, qué aquí. bien. Así Pero que me he traído la Cosori al ya la despacho, estoy viendo de como fondo. veis. Además, he visto algunos vídeos tuyos con esa Cosori que es maravillosa, me encanta. ¿Y te conectas desde Madrid, Barcelona, alguna ciudad? Yo me Me conecto desde... conecto desde Madrid. Yo Vale. soy, yo soy de Madrid. Y bueno, una de las cosas mejores para enseñar, yo es que viajo de vacaciones con mi Cosori. O Ah, sí, sea, sí, sí, qué sí. O bueno, por sea, favor. Qué yo es una de las divertido. cosas que se va al maletero seguro. Así que, pues no me importa nada estar aquí en el despacho con la Cosori para enseñar a la gente que es Qué bien. una herramienta muy versátil con la que puedes cocinar en cualquier sitio. Pues mira, yo me conecto desde Pamplona. Esta es mi oficina, donde además aquí tengo, si lo podéis ver, un obrador, donde solo tengo bastante tradición de hacer masas de pan, masas de pizza, masas de bizcocho, pero también hago mis conservas. La cosori la tengo en la cocina y tengo que decir que fíjate que en Pamplona tenemos muchas preparaciones de platos tradicionales de la gastronomía navarra. Oye, estamos encantados con la cosori que tenemos en casa. Además, es la cosori grande, doble, pero La encantados. Twin Fry, que es Sí, maravillosa. tengo que reconocer que llevo 3 semanas poniéndome a las noches porque nos gusta mucho ir a coger castañas. Y hacer castañas en la Cosori es toda una experiencia. Se hacen súper rápido y salen deliciosas, pero deliciosas, ¿eh? Oye, ¿y tú has dicho que haces conservas? ¿Has probado a esterilizar tus conservas en la Cosori? No, y ¿Rollo mira, pasteurizarlas? no, no, no. Esterilizo los botes en el horno antes de hacer la conserva. Luego puedes pasteurizar una vez hecha la conserva dentro de la Cosori. Oye, pues esto nos tienes que traer alguna receta para aprender, porque a mí me interesa mucho. Vale. Nosotros hacemos conservas de guindillas, hacemos el pisto de toda la verdura que tenemos de la huerta y cuando tenemos el pisto hecho lo ponemos en bote. Luego hago un plato muy típico, que es un plato rumano que se llama la sacuska, que se hace con berenjena ahumada y luego lo coloco también en botes y los pasteurizo. Y luego también la berenjena ahumada, lo que sí que he aprendido es ahumarla en la cosori, que es maravilloso. Sí, queda muy bien. Oye, pues vamos, estamos dando tiempo a que la gente se pueda conectar, pero vamos a empezar ya. Yo creo que sí, ¿no? Ya ¿Sí? hemos dado 3 minutos a los más rezagados y vamos a empezar porque yo creo que Sí, nos vamos tenemos a que meter empezar. un poco Bueno, de lleno en la materia. sí, bienvenidas a todas y a todos, especialmente a los que os conectáis de fuera de nuestro país, que sé que os conectáis mucha gente de América Latina. Lo primero de todo, daros la bienvenida y recordaros que os estaremos muy agradecidos y agradecidas que en el chat del Zoom nos contéis y un poco quiénes sois, que os presentéis y de dónde os conectáis. Oye, pues soy fulanita de tal y me conecto desde Vitoria, desde Madrid, desde Quito, desde Buenos Aires, porque la verdad eso ayuda a que nos... mira, Ana, Bilbao de Ana, Valencia. hola. Ana, te mando un saludo. Además, la conozco personalmente. Marta, que está en Gijón, Asturias. Bienvenidas a todas, son compañeras nutricionistas. Qué divertido. Por favor, yo también os voy a abrir aquí en el grupo. Un saludo a todas. Y luego, por supuesto, que si tienen preguntas, que las hagan ahí y nos vayan disparando, que para eso estamos. Tenemos a gente conectada desde Tornelloso, a Alba de Montevideo, Uruguay, ¡De de Alicante, Mari México! Carmen, de Sevilla. Bueno, ¿cuánta gente de México? También Nancy desde San Juan, Argentina. Irma Pradas. Oye, encantado de saludarte, Irma. Un saludo. También la mando desde aquí. Isabel Izquierdo también, farmacéutica de Madrid. Gloria, desde el Mar de la Plata, Argentina. Oye, ¿cuánta gente? Raquel de Madrid, Mari Carmen, nutricionista, Carolina Molina, desde Estados Unidos.
Arancha Ibarrola, una compañera mía de profesión, encantada, Arancha, desde Pamplona, Belén, Argentina, pero vive en Finisterre, Galicia. Oye, qué ilusión. Por favor, compartid en vuestro chat vuestro nombre, desde dónde os conectáis, porque eso nos ayuda a humanizar este tipo de eventos, Clara. ¿No te parece? Sí, totalmente. Que al final nosotros tenemos una pantalla delante, ellos nos ven y somos personas, Claro. pero a mí muchas veces me cuesta traspasar esa pantalla, es decir, ¿sabes? Así Oye, que mola. tengo un montón de compañeros conocidos. Javier Larrayo desde Pamplona, me alegro de saludarte. Alicia desde Barcelona. ¿Y cuánta gente? Desde Vitoria también, Álvaro. Me alegro un montón. Oye, pues está teniendo mucho éxito. Tenemos mucha gente conectada. Ha habido más de 450 personas que se han inscrito a este webinar. Por lo tanto, la fritura en aire, definitivamente, Clara, interesa muchísimo. Totalmente. Y además, lo más importante es pensar que no estamos hablando de freír en aire. O sea, que sí, esa es una de las primeras cosas que yo siempre digo cuando hablo con la gente, hago talleres, lo que sea. Cuando me dicen, ¿qué es una freidora de aire? Y le digo, pues mira, es que aquí ha habido un problema que le han puesto un nombre fatal a esta máquina. O sea, Cierto. el que pensó en marketing lo pensó de culo, ¿vale? Porque esto lo que es un horno. Tú has dicho, no, eso lo Cierto. hago en el horno. Yo, pero si es que esto es un horno. Es un horno pequeño, compacto y más potente, por así Cierto. decirlo. Esa es como la descripción que yo siempre suelo hacer. Oye, de hecho, si me permites que ya tenemos un spoiler, esa iba a ser mi primera pregunta. Mi primera pregunta es, ¿qué es una freidora de aire? Y definitivamente es un horno pequeño, lo cual va a tener una serie de ventajas importantes. Oye, hay muchísima gente conectada, ya vamos por más de 70 personas que se están conectando. ¡Qué ilusión! Gracias por venir. Me alegra que compartáis con Clara y conmigo este ratín que vamos a estar. Y bueno, ya están preguntando por aquí. Elizabeth, saludos desde Cataluña, Lucía también, de Mar de la Plata, Nuria de Barcelona, Marta, Eva, farmacéutica desde Madrid, Raúl desde Badalona. Ya están comentando, Ana desde Cornellá, desde México, desde Teruel, viva Teruel, Alicia, Barcelona. Ya me están diciendo por aquí que nos vas a tener que contar esto de esterilizar en la Cosori, ¿eh? O sea, ha generado Vale, bastante vale, hacer eso una lo conserva, esto desarrollaré más. ha generado Pero bastante interés. al final, si tú puedes esterilizar en un horno, ¿por qué no vas a poder esterilizar en una cosori? Que Totalmente, ese es el totalmente. planteamiento un poco. Yo quiero que la gente rompa esa barrera bueno, es que otra cosa de marketing que hicieron fatal fue decir, las freidoras de aire sirven para freír patatas fritas más saludables. Claro, es verdad, O cierto. sea, Oye, comentaros a todos que ya habéis animado mucho el chat. Os estoy muy agradecido porque me emociona cada vez que veo a la gente que se conecta saber que estáis ahí con nosotros. Recordaros que el chat es para poder presentaros, contarnos desde dónde nos conectáis, para comentar cosas que podáis ver. Vamos a pinchar vídeos de Clara cocinando, que yo ya los he visto buenísimos. Vamos a hablar de muchísimas cosas, Clara y yo. Pero si tenéis preguntas, tenéis el canal de preguntas y respuestas, que es una pantallita con un interrogante. Si tenéis alguna pregunta para Clara o para mí, la podéis hacer a través del canal de preguntas y respuestas. Y el chat es como una especie de café para todos, para sociabilizarnos un poco en este ratito que vamos a estar juntos. Bueno, Clara, ya hemos explicado lo que es una freidora de aire, que es un horno pequeño, ¿verdad? es un horno pequeño, compacto y más potente, porque tú en el horno no consigues los resultados crujientes que sí consigues en la freidora de aire al ser más compacto y más potente, esos ventiladores que tiene, esas resistencias, conseguimos unos resultados crujientes que en el horno no conseguimos ni de broma. Y ahora Bueno, me gustaría trasladártelo a ti, esta pelota, Giuseppe, el tema de qué beneficios nutricionales, porque yo creo que esto le importa mucho a la gente también, es qué beneficios nutricionales tiene una freidora de aire versus una freidora tradicional, por así decirlo. O sea, ¿dónde tú le ves partido como nutricionista? bueno, desde la academia hemos hecho un estudio, una revisión sobre estudios científicos publicados para COSORI y analizando o comparando la técnica de cocción en este tipo de freidoras de aire o hornos pequeños versus otro tipo de técnicas culinarias. Y los resultados tengo que decir que han sido sorprendentes. Podemos afirmar lo siguiente. Primero,
el beneficio de cocinar con la Cosori a nivel nutricional va a ser muchísimo mayor que con otras técnicas culinarias como pueda ser la fritura en aceite de inmersión, pero también hornos tradicionales, ¿vale? Porque lo que es la Cosori, al ser un horno compacto pequeño, como dices, permite, primero, condensar mucho más los nutrientes. Claro. Dos, podemos ahorrar hasta un 90% de la cantidad de grasa que podríamos necesitar en una fritura convencional, pero incluso también en un horno tradicional, no un 90, pero mucho menos. Por tanto, la reducción de la materia grasa es espectacular, la condensación de los nutrientes y luego hemos visto que esta técnica culinaria en este tipo de horno pequeño compacto tiene muchísimas menos sustancias nocivas para la salud que otro tipo de técnicas culinarias en hornos de gran tamaño y sobre todo en la técnica culinaria de referencia que es la fritura en aceite por inmersión. Por lo tanto, las ventajas nutricionales en cuanto a la condensación de nutrientes, menor cantidad de grasas y más libre de sustancias nocivas en frituras o asados a alta temperatura es brutal. Y por último, no me querría olvidar de la cuestión medioambiental, que usando la Cosori gastamos menos energía y contribuimos a un mejor medio ambiente. Pero mucho menos. Es que además la energía no es solo porque la máquina requiera menos capacidad, o sea, menos cantidad de energía, sino porque no necesita un precalentamiento, que el horno sí que lo necesitan. Y además los tiempos en la Cosori son más cortos que cualquier tiempo en el horno. Yo, por ejemplo, un pollo en el horno lo tengo 45 minutos, en la Cosori en 35 lo tengo listo y no tengo que precalentar. Ahí ahorramos. Pero, Giuseppe, me gustaría abrir un melón, porque a mí me es que todos los días un montón de gente hablándome. Ya, pero es que los revestimientos de la Cosori, ha habido muchísimos bulos o vídeos alarmistas acerca de que si cocinamos una freidora de aire vamos a prácticamente morirnos, tener cáncer mañana y cosas de estas. Y yo, Nada, me sorprende que me cuente esto. Todo lo contrario, en las revisiones que hemos hecho de estudios en los últimos 10 años publicados, y podemos decir desde la academia que se ha investigado y que hay bastante investigación, dado que la fritura de aire o las frituras de aire se han puesto tan de moda, cada vez hay más estudios comparativos, es precisamente de las técnicas que más garantía ofrecen en cuanto a la posible formación de sustancias. Es más peligroso un asado a fuego directo o una parrilla directo o un horno a alta temperatura que pueda formar benzopirenos o acrilaminas en el concreto del almidón vegetal, que no la freidora de aire y especialmente, eso sí, te tengo que decir, ¿eh? Hay que buscar una freidora de calidad. Y evidentemente nosotros tenemos un conflicto de interés porque estamos aquí con Cosori, pero es que la academia buscó de entre todas las freidoras que había en el mercado la de mejor calidad en cuanto a potencia, calidad de tanto de emitir calor arriba y abajo. Y Cosori es una de los equipamientos mejor tecnológicos y de mayor calidad para poder hacer una fritura de aire. Porque es verdad que a veces hoy te puedes comprar una freidora de aire por 20 euros o por 30 euros, sí, sí, pero sí. claro, si tú no miras cómo es la resistencia, cómo es la calidad del motor, entonces a todas esas consultas que te llegan, todo lo contrario. Usar la fritura de aire puede permitir precisamente técnicas culinarias mucho más saludables y para nada están asociadas a la aparición de sustancias que puedan ser peligrosas para la salud. Yo tengo una Me pregunta para alegro ti, ¿eh? que me hayas contado esto. Y luego, eso es verdad, yo trabajo para Cosori, he probado otras freidoras de aire previamente y yo siempre cuento la historia. Cuando Cosori me contactó por primera vez para hacer un libro de recetas, yo dije, menudo horror, porque yo la experiencia que había tenido previa había sido muy mala. Se pegaban, no funcionaban igual, no sé qué, y de repente me cambió la vida. O sea, me mandaron Claro, la primera Cosori hace muchísimos años, la testé y dije, ostras, esto es otro rollo. es que Y a partir de ahí yo siempre digo, hay freidoras de aire y está la Cosori. O sea, no yo tiene nada que tuve, ver. sí, yo tuve la oportunidad de ver una freidora de aire que se regaló en casa de mi madre. Me parecía o sea, no le vi para nada el interés, los tiempos, cómo salía. Sin embargo, Cosori es otro concepto, y tengo que Sí, decirlo. Tiene, están las freidoras de aire y está Cosori, pero yo creo que es algo que no hace falta que lo digamos nosotros, porque la gente que quiere comprarse una buena freidora de aire busca una sí, marca de referencia. El motor.
la propia resistencia, la propia ingeniería de la propia máquina que tiene Cosori permite unas cocciones maravillosas en horno de aire, ¿no? Clara, yo quería pedirte, ¿para qué tipo de preparaciones es adecuada, bajo tu punto de vista, el uso Vale, de una freidora de aire como Cosori? vamos al tema culinario 100%, que esto es algo que me gustaría que la gente entendiese, porque muchas veces conciben la Cosori como una máquina en la que meter algo que fríes normalmente. Y no, ¿vale? Todos los programas que tiene Cosori no son programas aleatorios, sino son programas que definen eh, la temperatura de la resistencia superior, la temperatura de la resistencia inferior y la velocidad del ventilador. O sea, todo eso está muy bien parametrizado para que si tú haces un bizcocho lo puedas hacer perfectamente, porque en el modo bake solo hay una rayita de calor arriba y tres abajo cuando ponemos ese modo a funcionar, ¿vale? Entonces, ¿para qué nos sirve una freidora de aire? Para casi absolutamente todo. O sea, yo esto siempre lo digo porque yo hago guisos en la freidora de aire. En la propia cesta la cesta suele venir con una rejilla aquí, pero esta rejilla la puedo quitar. Yo quito la rejilla y puedo cocinar directamente en el fondo de mi kosori. Hago sofritos directamente en el fondo de mi kosori con mucha menos cantidad de aceite. Puedo poner un poquito de agua o de caldo sin pasarnos, porque ya sabemos que la humedad no es beneficiosa tampoco, pero también lo puedo hacer. Puedo hacer bizcochos, puedo hacer galletas, una cosa que para la que lo he utilizado hoy, para temperar la carne. He llegado a casa corriendo, tenía que comer porque teníamos hasta las 3 y digo, Dios mío, no me voy a comer la carne fría. Con el modo dry lo pongo a 45 grados, 3 minutos y la carne ya está temperada para luego darle un golpe fuerte en modo roast, modo air fry y me la tomo así, para que se quede jugosita por dentro. Pescados, carnes, verduras, hasta arroces. Si tú haces un arroz al horno en el horno, puedes hacer un arroz en la propia Cosori. ¿Por qué no? Claro que sí. O sea, Yo es tengo una romper esa pregunta, barrera de sí, decir, pero si lo puedo yo, hacer también. yo tengo una pregunta en el modo bake, cuando está con el nivel tanto arriba como abajo mínimo, ¿sigue habiendo aire? Porque a veces te puede interesar hacer una cocción en horno sin que haya aire circulando para que no se tueste demasiado la parte de arriba y puedas hacer cocciones a menor temperatura durante más tiempo. ¿Eso es posible con Sigue la cocción? habiéndolo, pero es muy suave. Entonces, Vale, generalmente no se cocina por arriba y no se quema porque la cantidad de calor que sale por arriba es muy bajita y es el muy bajito. calor difunde por abajo. Además, una de las cosas buenas que tiene la Cosori son sus motores. Sus motores de C son súper potentes y mueven el aire muy bien, o sea, de una forma muy regular, por así decirlo. Genial, ¿Sabes? genial. Que no es lo mismo que cuando te viene por detrás que por arriba. Claro. Isabel Izquierdo nos ha hecho una pregunta, pero te agradecería que pasaras la pregunta a tu canal a el canal de preguntas y respuestas para que luego se la pueda hacer yo a Clara. Y también quería compartir un comentario de Ana Bilbao Cercós que dice: me gustaría aportar que cuando en mi familia decidimos apostar por una freidora de aire, hicimos búsqueda y sin duda era Cosori. Yo estoy muy contenta. Ana es una nutricionista de referencia en Valencia, o sea que me alegro que nos haga este comentario porque yo pienso igual. Creo que cuando te pones a buscar un equipamiento que te acompañe en casa, a veces a la cocina o a los alimentos les prestamos la poca atención. Es decir, a veces parece que no hay que pagar por un alimento o por un equipamiento o por un equipamiento tecnológico en la cocina. Y todo lo contrario, o sea, los alimentos tienen un valor y hay que pagarlo, pero también los equipamientos de la cocina, a veces en función de que si no te los compras buenos, en vez de ser una ayuda, es un problema y al final se acaban estropeando. También comenta Elizabeth, somos 5 en familia, tenemos la Cosori Dual Blaze Twin 10, de 10 La que litros. tienes tú, Sí, la ancha. y nos ha mejorado la vida. Hasta el mediano come más pescado y verduras, gracias a Cosori. Gracias, Elizabeth, por tu comentario. Me A alegra mí la mucho. Twin Fry, yo sí, o sea, siempre que me dicen, ¿cuál es tu favorita? Pues bueno, depende mucho, y esta es una de las preguntas que más me hacen, ¿qué Cosori me compro? Depende mucho de lo que cada uno necesite en su casa y de las circunstancias. En cocinas pequeñas igual no te cabe la Twin Fry, pero yo reconozco que es mi favorita, porque es para mí la más versátil. Al final, Qué tú puedes bueno. cocinar una lubina entera, un cochinillo entero o toda la bandeja entera para familias grandes
y luego también la puedes poner partida por la mitad y cocina por separado uno y otro y no se mezclan. Y además tiene 4 resistencias. Oye, Clara, nos comenta Marta Pérez, que me encantan los comentarios, que a mí me gusta que los comentarios de los asistentes los hagamos explícitos porque hace que sea como más humano todo. Marta comenta, la conocí en Nutriespo, en Barcelona, el año pasado. Tenía otra marca, la cambié por Cosori de 10 litros. Es fantástica. Oye, pues me alegro, Marta. Eh, Oye, Clara. ¿Cómo funciona realmente por dentro una freidora de aire Cosori? ¿Nos podrías, aunque sea, intentar explicar brevemente cuál es el funcionamiento básico? Estos son resistencias y un motor que mueve el aire, ¿vale? Entonces, básicamente funciona así. Esta, por ejemplo, que es la Turbo Tower, tiene una resistencia arriba del todo, aquí en el techo, ¿vale? Y en la parte de abajo tiene resistencia arriba y abajo. Y luego, por otro lado, mueve el aire. Y todo, o sea, entonces el calor se reparte de forma uniforme por toda la cubeta. También es verdad que la cubeta es importante. Una cubeta de buena calidad lo que va a ayudar es que ese calor esté presente por todas partes, que la cubeta esté caliente también. Al final, difundir el calor por toda la freidora y eso nos garantiza una igualdad en la cocción. Es lo que queremos cuando cocinamos siempre algo, que no se nos quede una parte más, otra menos, se nos seque el producto. Y eso también es importante cuando hablamos de secar el producto. Hay que tener en cuenta, porque muchas veces la gente me pregunta, ¿y a qué temperatura? ¿Cuánto tiempo? No sé qué. Yo también hago mis pruebas, obviamente, pero hay que tener muy en cuenta que los alimentos tienen agua, una hidratación, y hay que jugar con esa hidratación. Si nos pasamos de temperatura y de tiempo, lo vamos a secar. Si nos bajamos mucho la temperatura, o sea, tenemos que jugar un poquito pensando y siempre viendo qué alimento tenemos delante. No es lo mismo un pescado que una carne, no es lo mismo una ternera que un pollo, no es lo mismo una lasaña que simplemente le queremos poner el grill que una pizza que queremos que la base esté bien cocinada. Bien cocinado. A mí me gusta contar a mis alumnos de clase en habilidades culinarias que realmente la cocción en horno es una cocción que funciona por deshidratación. Es decir, Sí, las placas pues, de metal inducen el calor por radiación, el alimento se va calentando, se va evaporando este agua de tal manera que se forma una crosta superficial y entonces en función de la velocidad de deshidratación que pueda tener el alimento dentro del horno, pues vas a tener cocciones más o menos jugosas. En una freidora de aire como la de Cosori, al ser más pequeña y al ser más compacta, puedes controlar mucho mejor esos procesos de deshidratación y por eso puedes obtener cocciones más rápidas y más jugosas que igual en un horno de gran tamaño. Oye, total. dime. No, yo te quería, porque a mí hay una de las cosas que más me llama la atención cuando hablo de freidoras de aire, etcétera, que la gente que cocina mucho en sus casas o que se autodenominan cocinillas o los propios cocineros que yo formo parte de ese gremio, consideran que la freidora de aire es como algo de para la gente que no cocina, ¿sabes? No, Y a totalmente. mí eso me De parece un acuerdo. drama. De Sí, hecho, luego sí. yo ya tengo amigos que han pasado esa barrera y que son cocineros y que tienen cosoris en sus cocinas, pero que nada más, o sea, nada más alejado a eso. No vayamos a relacionar una cosori con hacer unos nuggets de pollo chungos resueltos en un minuto, ¿vale? Que es que se puede cocinar. Y que me gustaría preguntarte a ti, ¿para qué gente, para qué dietas lo ves mejor cocinar con freidora de aire? Aunque yo soy de las que piensa que para todo el mundo es una herramienta maravillosa en su casa en el día a día. Es Mira, que yo hago desde las tostadas de por la mañana en la freidora de aire cierto. o un huevo Sí, poché, sí. ¿sabes? En cuanto a la percepción de que la gente que usa una freidora de aire para cocinar no tiene tiempo para cocinar, estoy totalmente de acuerdo contigo. Es una percepción errónea. Es más, si tú te intentas comprar un horno en el que puedas controlar digitalmente la temperatura, tienes que pagar un dineral. Una pasta. Generalmente los hornos, tú mueves con la rueda la temperatura, pero tú no puedes tener un control digital de la temperatura. Sin embargo, con una freidora como la de Cosori, a un precio muchísimo más razonable, tú puedes controlar tanto los tiempos, que eso
cualquier horno te lo hace, pero particularmente la temperatura con la que cocinas. Y eso para mí es maravilloso para poder hacer cocciones, incluso, aunque sé que la gente las usa, yo la Cosori la uso para cocciones más prolongadas y a temperaturas más bajas, porque me gusta a mí particularmente cocinar a temperaturas más bajas. Generalmente los cocinados son siempre mucho más sabrosos. Y Cosori te permite, por ejemplo, cocinar a unas temperaturas controladas en 100, 120, 130, que un horno convencional no te permite, a no ser que te cojas un horno de convención o un horno mixto, pero que te vale un dineral. En cuanto a tu pregunta, para mí la cocción podría servir para cualquier tipo de persona que quiera cuidar su alimentación, para cualquier persona que no tenga ninguna patología. Cosori es ideal, pero es que si tienes alguna patología, también Cosori te permite controlar. O sea, no hay ninguna contraindicación y todo lo contrario. Es una técnica culinaria que te va a permitir condensar los nutrientes, te va a permitir reducir muchísimo, hasta un 90% la cantidad de grasa que vas a usar en tu cocción. Y por último, va a haber mucha menos presencia de sustancias que en otras técnicas culinarias sabemos que se asocian a la aparición, cuando el consumo es muy elevado, de enfermedades como el cáncer. Hay que decir que a fecha de hoy, la famosa acrilamida, no hay evidencia real de que un consumo dietético de una dosis concreta de acrilamina esté asociada a la aparición del cáncer. Cosas diferentes con los benzopirenos, cuando sometemos, por ejemplo, las carnes y los pescados directamente a la llama, que sí hay evidencia. En cuanto a la acrilamida, que es una sustancia que se forma en los almidones pues de los alimentos vegetales, no hay evidencia en cuanto al consumo dietético. Sin embargo, suele ser prudente el que hagamos frituras doradas y no carbonizadas. Pues bien, la kosori o la fritura en aire tiene muchísimas mejores ventajas y no tiene para nada tantas cantidades o dosis de acrilamida como pueda ser en una cocción de fritura por inmersión o en un horno convencional. Por lo tanto, a tu pregunta, en cualquier etapa de la vida, en cualquier situación fisiológica, pero también en cualquier situación de enfermedad, el uso de la freidora de aire está indicado. Bueno, yo me quedo muy tranquila, la verdad es que estoy encantada usándola, pero sí que es verdad que a la gente le preocupa mucho esto y está como muy concienciada y ahora que si el cristal y que si no podemos usar este tipo de freidoras, yo, madre mía de mi vida, nos hemos vuelto locos. Nosotros en la revisión que hemos hecho en este informe que preparamos el año pasado para Profesor y hemos podido leer bastantes estudios, es la Qué técnica bien, que mejor sale posicionada qué en bien. comparación con las técnicas de referencia como pueden ser frituras o asados en horno. Si la comparas obviamente con una cocción al vapor o con un hervido, pues no, pero es que no Bueno, tiene nada que claro. ver. Claro, tú no usas una cosori Pues para es la cocción comparar al churras vapor. con merinas, no tiene sentido. Claro, Pero de todas formas, lo que has dicho tú de cocciones a baja temperatura es muy interesante porque es que en realidad la kosori se puede utilizar hasta como una crock pot, por así decirlo. ¿Sabes? sí. O sea, yo tengo unas carrilleras ahora mismo haciéndose ahí con su caldito, una temperatura controlada, baja temperatura, suavecito, para conseguir una carne súper mega ultra melosa. Bueno, yo te voy a confesar un secreto. Por ejemplo, a mí, yo soy un forfo de los flanes. Y el flan, muchas veces cuando te lo sirven, cuando haces el corte del flan, ves esas burbujitas dentro del flan Sí. porque la leche ha hervido. Cuando la gente está acostumbrada a cocinar el flan a 180 grados. Yo No. yo animo a que la gente lo cocine a 120, 130 durante 2 horas, en vez de 40 minutos a 180. Kosori te permite también hacer una preparación. Cuando tú haces un flan a 120, 130 durante hora y media, 2 horas, con paciencia, como hacían antiguamente nuestras abuelas en sus cocinas de leña, que no llegaban a temperaturas tan altas, el flan es maravilloso. Es que la textura del flan no tiene absolutamente nada que ver y consigues que la Sí, sí, es leche otro no te hierva. rollo. Sí. Oye, tendríamos que empezar ya porque nos hemos animado a ver algunas de tus preparaciones, pero Venga, ponlas. antes me gustaría contar un poco quién eres. Entonces, Ah, bueno, fenomenal, hombre, claro. claro, os voy a presentar porque vamos a ver ahora unas preparaciones de Clara Villalón. Clara ha desarrollado su trayectoria profesional en grandes cocinas como Casa Marcial y El Bollo, además de adquirir experiencia en sala en la tasquería de Javi Esteve, con el objetivo de conocer en profundidad todas las áreas de la restauración.
Su pasión se centra en dar valor a los productos y en crear recetas e ideas que permiten sacar el máximo partido y acercarlos al público de una manera auténtica y creativa. Doy fe porque te he visto en redes sociales, en Instagram, pero los vídeos que vamos a proyectar hoy son muy divertidos y me encantan. Aunque es licenciada en análisis económico, y eso me Sí. parecía muy interesante compartirlo, su vida da un giro tras la participación en MasterChef, momento en el que decidió dedicarse por completo al mundo de la gastronomía. Me encanta. Además de su experiencia en cocina, Clara escribe en diferentes medios de comunicación, tanto sobre restaurantes como sobre recetas, y siempre con la intención de transmitir emoción y cercanía. Esa debe ser la línea para que hagamos más felices a la gente comiendo. Clara, me encanta. Total. En sus textos combina el respeto por las preparaciones más tradicionales y cotidianas con la admiración por los grandes comedores de alta gastronomía. Con conocimiento, observación y sensibilidad, Clara busca aportar a la gastronomía desde distintos frentes, las cocinas profesionales, los hogares y sobre todo desde el sabor como motor de la experiencia culinaria. Actualmente es embajadora de la marca de Cosori, papel desde el cual comparte su visión culinaria y su pasión por acercar la cocina a todos de una forma sencilla, creativa y auténtica. Oye, me ha encantado, Muchas menudo gracias, qué currículum, menudo ilusión, me voy a currículum. poner roja. No, por favor, claro, oye, hay que poner en valor. Entonces, viendo que tenemos a una audiencia muy fiel, porque todavía siguen conectados con nosotros y esto es un éxito, te tengo que decir que tengo mucha experiencia en webinars y la gente creo que le está gustando. Vamos a empezar a compartir una receta. Va. La primera receta que vamos a compartir es un burger lombarda y pesto. Y Clara, luego si te parece bien, nos puedes comentar un poco algo sobre la receta. Voy a Sí, la verdad es que compartir. venga, compártela porque esta receta es una chorrada muy fácil, pero para ver un poco la versatilidad de que en la Turbo Tower se pueden hacer tres recetas a la vez usando la rejilla de la parte de abajo. Que esto es muy guay, sobre todo cuando queremos comer toda la vez. Ah, y no os olvidéis de que si tenéis una Cosori podéis darle a la función sync y sincroniza las dos cestas. Venga, dale. Y Esto me yo lo he callo. visto, ¿eh? Me costó un poco entenderlo y pillarle el truco, pero la opción sí que es maravillosa. Bueno, Sí. vamos a ver esta primera receta porque me parece muy interesante. Esto no lo hace tu freidora de aire por ahora. Madre mía, el punto de la hamburguesa, por favor. La llevo probando un mes y por fin os doy mi opinión. Sin duda ideal para los que tenéis poco espacio, pero queréis hacer muchas cosas en vuestra freidora de aire. Y no solo eso. Con la rejilla puedes hacer hasta tres recetas a la vez y es de cerámica con revestimiento antiadherente con lo que no se pega nada. Y es súper saludable. En este caso, en la cesta grande, en la inferior, hemos hecho la lombarda y la hamburguesa. Diferentes cocciones quedan perfectas. Le he puesto un poquito de pesto de cale a la lombarda y tenéis un plato completo, equilibrado y saludable. Y de postre, otra opción muy sana, unas peras asaditas con crema y yogur, una mermelada de higo, un poquito de vinagre y muesli por encima. Y si tienes dudas y no sabes qué Cosori es mejor para ti, escríbeme que yo te ayudo. Oye, me ha encantado. Cuéntanos algo sobre esta receta. Esto es una forma de esas que yo digo de en 5 minutos tienes la comida lista y no hace falta ser un gran cocinero, ni liarse la manta a la cabeza, ni volverse loco. Comprar bien, que eso es fundamental. O sea, y ahí yo soy muy pesada. Al final somos lo que comemos, hay que comprar bien, tener una alacena bien cargada, una nevera rica con una buena carne, unas buenas verduras. Y metemos la lombarda, se hace un poquito más para que quede más jugosita por dentro, simplemente laminada con un poquito de spray de aceite, sal, pimienta negra, la cocinamos en la parte de abajo y cuando ya la lombarda la vemos que está tiernita es el momento de subir la temperatura y ponemos la hamburguesa. La hamburguesa en 4 minutos está. Yo normalmente la hago o en modo roast o en modo air fry para que quede doradita por fuera muy jugosita por dentro y has resuelto una comida en 1 minuto. Y luego arriba asar peras, asar manzanas, asar nectarinas, que ahora vamos a ver una ensalada que mi idea de enseñarla era precisamente eso, es que podemos asar los tomates, podemos asar las nectarinas, todo eso puede entrar dentro de la kosori y darle un toque especial a las recetas. A mí lo de la pera asada no lo he hecho nunca y lo voy a probar. Me hace mucha ilusión. Además, para incluso
como acompañamiento en una ensalada me parece maravillosa la pera. Entonces, esa Buenísimo, tiene buenísimo. que Y estar mandarina buenísima. asada. Nunca lo he Este probado, verano mandarina asada. hice una mandarina asada, la puse con yogur para un bol de desayuno y quedaba buenísima. Y luego la pera la podemos poner un poco más fancy para eventos puntuales y la rodeamos de hojaldre y queda una pera hojaldrada que te mueres, ¿eh? Oye, vamos a ver los calabacines a la importancia. A mí los calabacines me flipan. Es verdad que no soy muy amigo de las huevas pues de pescado, pero estoy convencido Sí. que hay gente que le apasionarán. Pero yo esta receta la Pero voy a hacer quitas las sin las huevas de huevas de pescado, pescado y le rayas una mojama, por por ejemplo, o le ejemplo. pones unos taquitos de jamón, ya está. Qué rico. Vamos a ver la receta, a ver qué tal. Los he Venga. llamado calabacines a la importancia porque van a desterrar a los blinis. Queso láctico, caviar y piñones. ¿Qué puede salir mal? El caviar es Baeri de verdad europeo, de Polonia, este en concreto de Magnus Caviar. Y no os preocupéis porque no es una receta elitista, lo podéis hacer también con huevas de salmón, de trucha, las que tengáis a mano. El calabacín lo aso en la kosori que queda fenomenal. Modo roast, 180 grados durante 16 minutos y divido los calabacines más pequeños arriba y los más grandes abajo. He usado queso láctico de Cudaña, que está buenísimo, pero podéis utilizar cualquier crème fraîche, unos piñones tostaditos mejor, aceite de oliva virgen extra y una cantidad generosa de huevas por encima. Algo tan sencillo y tan bueno solo se podía llamar así. ¡Guau! Me encanta, la verdad, los calabacines me encanta. ¿Os habéis fijado? Esto es muy curioso porque la cocina que se ve ahí no es mi cocina de casa, es mi cocina de verano. O sea, que es que te llevas la O sea, cosoria a que no todos es broma sitios. cuando yo decía al principio que yo viajo con mi cosori y con mi cafetera. Son las dos cosas que no pueden faltar en la maleta del coche. Y efectivamente, para asar calabacines, para asar pimientos, para asar tomatitos cherry, para asar berenjenas, para asar cualquier verdura queda fenomenal. A mí, por ejemplo, el brócoli me gusta darle primero un poquito de vapor y luego meterlo en la cosori y queda estupendamente. Qué bueno. Tenemos una nueva receta que también vamos a pinchar ahora, que es ensalada de tomate con nectarina. O sea, perdona, ensalada de tomate. Pincha la siguiente. ¿Cuál es la que tienes La siguiente después? tenemos espárragos con hummus y aguacate y Esa, puerros esa, esa, confitados esa. que. Venga, vamos allá. Pincha esa. Hay muchos días. A ver. La de los puerros yo ya la he visto y me ha apasionado, ¿eh? Que lo La de sé. los puerros la vamos a ver ahora. Sí, sí, Me sí, esa parece no nos la fantástica saltamos, la lo receta. juro. Me parece maravillosa. Vamos allá. Hay muchos días en los que no tengo tiempo, pero siempre tengo ganas de comer bien. Esta receta es un ejemplo de ello, así que os la comparto un poco más a fondo. En la base, un hummus de alubias, luego los espárragos 5 minutos modo roast en la kosori, con sal y aceite, también un poco de aguacate y huevo cocido 6 minutos y pelado. Un buen chorrete de aceite de oliva virgen extra, que es una grasa saludable maravillosa, almendras tostaditas por encima, fritas en sal y salvia, que le va a dar un toque de frescor muy guay al conjunto. Si tú también buscas comer rico sin liarte, te dejo la receta completa en la descripción. Buah, me parece fantástica esta receta también, ¿eh? 5 minutos. Y el esfuerzo literal es meter los espárragos en la cosori y que se vayan haciendo solos mientras que tú vas poniendo el huevo y resolviendo el tema del hummus. Hablando de espárragos, yo vivo en Pamplona. Bueno, vivo en un pueblo a 15 kilómetros de Pamplona, que está cerca de Puente la Reina, Tafalla. Bueno, aquí ahora está terminando la época de los pimientos del Piquillo. Y tenemos mucha tradición de comprar los pimientos del Piquillo y asarlos en casa, ¿no? O también hay mucha tradición de ir a puestos que están en la zona, pues por la zona media, y ya te los venden o te los asan al momento y tú los pelas en casa. Pues bien, asarte los pimientos del Piquillo o unos pimientos rojos en la cosori es maravilloso. Y luego se pelan súper fácilmente. Me parece también para luego tenerlos en casa congelados y poder hacer ensaladas. Nosotros somos unos aficionados en casa del pimiento y los cogemos durante esta época. ¿Cuál es la siguiente que te gustaría que pinchara? El puerro, venga, vamos a ver el Vamos al puerro. puerro, porque el puerro confitado a mí me ha. Esto de inyectarle aceite al puerro me ha encantado, ¿eh? Ese puerro Tienes. lo hice en NutriExpo y la verdad es que triunfa porque puede ir con cualquier salsa y es súper resultón. Bueno, te tengo que decir que fue uno de los talleres también más valorados, ¿eh? O sea, Ah, porque qué bien. sí, el hecho de estos puerros, yo no tuve la oportunidad de verlos, pero cuando me pasasteis los vídeos de las recetas me los quise ver y el de los puerros me encantó. Y de hecho es otra receta que también voy a hacer. Vamos a verla porque es muy interesante.
Inyectando aceite puedes confitar los puerros en tu freidora de aire para conseguir un plato así, con brevas asadas también, stracciatella, pistacho y un poquito de vinagre. Quedó absolutamente espectacular y no hay nada más que cortar los puerros, dejar la parte blanca, pinchar unos agujeros, unos 4 o 5 a lo largo del puerro e inyectar ahí con aceite de oliva virgen extra. Un poquito más de aceite por encima y los meteremos en la cesta inferior de nuestra Turbo Tower. Esta cosori es la pera porque abulta muy poco pero tiene mucha capacidad. Por ejemplo, arriba vamos a poner las brevas para asarlas y con la función Sync las dos cestas terminarán a la vez. Tendremos las brevas ligeramente caramelizadas y nuestros puerros perfectos para abrirlos y sacar el corazón interior ya confitado y blandito. Ahora los podéis conservar o directamente servir en una ensalada con esta stracciatella por encima, las brevas asadas, un buen vinagre balsámico, pistachos troceados y para terminar un buen chorro de aceite de oliva virgen extra y sal en escamas. Os dejo la receta completa en la descripción, pero una duda, ¿conocíais este truco? Es fantástico, ¿eh? O Es sea, que no sabes cómo quedan de melosos, o sea, confitados como si se confitaran en una cesta de aceite enorme, ¿sabes? es- Y ahí un poco la versatilidad de lo que estábamos hablando, de romper esas barreras, esos esquemas. Yo hago fiambre de pollo en la cosol y las pechugas de pollo quedan estupendas a baja temperatura, suaves, para que no pierdan esa hidratación. Pero es que se puede hacer cualquier tipo de elaboración similar, porque se puede hacer un roast beef estupendo. Yo el roast beef ya solo lo hago en la Cosori. El pollo asado, por supuesto, que lo aso solo en la Cosori. Pescados a la sal, perfectamente. Perfectamente, claro, cubierto de sal. Te tengo que decir una cosa respecto al de la receta de los puerros, y es que a mí me gusta particularmente porque es una forma de proteger recetas nuestras. Y es que antiguamente Sí, estos puerros servidos con una vinagreta de aceite, el huevo duro, era un plato muy típico en la gastronomía española hace 15 20 años. En todos los bares y cafeterías siempre había esos puerros grandes que te los sí. podían servir a modo de ensalada. Pues el mantener esas recetas con estas ideas tan originales como has puesto con los higos y con los pistachos, me ha parecido también interesantísimo. Tenemos que ayudar a la gente a Sí. recuperar la esencialidad de nuestras recetas con productos típicos nuestros, que los puerros es algo es una verdura de invierno muy típica de la gastronomía española. Nos falta una última receta que tengo aquí, que la vamos a pinchar ahora, que es la ensalada de tomate. Sí, que se la he puesto porque es una ensalada básica. Ahí sale el pollo asado que se puede asar tanto en la barbacoa como en la Cosori. Y luego a mí me gustaría romper el molde de... Ahí sí se ve todo tal cual puesto. Pero vamos a hacer un cambio mental, ¿vale? Vamos a meter ese tomate en la Cosori. Vamos a hacer unos tomatitos cherry en la Cosori también. Vamos a meter esas nectarinas en la Cosori. Y cambia totalmente. Por eso le había puesto, porque aunque no se vea la elaboración dentro de la freidora, me gustaría que la gente rompiese esa barrera con una ensalada como esta. Vamos allá. Ese pollo que yo le voy a hacer a la brasa, lo metemos en la Cosori y nos olvidamos. Vuelta y vuelta. 20 minutos por un lado, 20 minutos por el otro. Porque no todos tenemos una barbacoa en casa. Esa es la realidad. Y planteándonoslo en una freidora como la Turbo Tower, abajo el pollo, arriba metemos unas nectarinas, unos tomatitos cherry y montamos una ensalada muy similar a esta en un momento y el pollo asado en otro momento. ¿Cómo? O sea, no puede ser más saludable, más Totalmente, totalmente. nutritivo y más fácil. Totalmente. Oye,
Me ha encantado, esta receta. Yo es que, como buen italiano por parte de padre, cuando he visto la mozzarella y encima he visto que era mozzarella de búfala, que no era de vaca, porque a Sí, mí las mozzarellas que vienen de leche de vaca no me gustan nada. Pero cuando sí, abres una sí, sí, es que no mozzarella, tiene yo nada que sí ver. sé identificar rápidamente si es de leche de búfala o no. Y esa era de búfala. Oye, tenemos algunas preguntas. ¿Te parece bien que las atendamos? Porque si no, se nos va a ir el tiempo. Sí, venga, vamos a atenderlas y además a mí me gustaría hacer un break ahora un poco de las freidoras que tenemos y las posibilidades que tenemos en casa. Porque tenemos la Turbo Blaze básica pequeñita que sigue el mismo diseño que la Turbo Tower, que esa tiene solo una resistencia, pero el motor es súper potente y no necesitas prácticamente darle la vuelta. Para mí ese es ideal para familias pequeñas, dos personas, dos, tres, y ahí te cabe todavía un pollo entero, ¿vale? Luego tenemos en la versión justo anterior, era la Dual Blaze, que sí que tiene doble resistencia, tiene una cesta un poquito más grande, que también te cabe un pollo entero, y tiene 12 modalidades de cocción diferentes. La potencia no es tan fuerte como la Turbo Blaze, pero depende de si la gente solo la quiere con doble resistencia o si la quiere más estética, más cuadradita, etcétera. Luego tenemos la Turbo Tower, que es aquí mi amiga, la que tenemos aquí detrás, y la que hemos hablado. Esta es de revestimiento cerámico, ¿vale? Que es importante. Y luego esta tiene dos modos que a mí me encantan. El modo dry, que hemos hablado antes de él, de deshidratar, pero también atemperar carnes, etcétera. Y el modo proof, que es el modo fermentar para masas, para hacer yogures, por ejemplo, y todo eso. Em, Tostar, o sea, es que podéis hacer de todo. Podéis tostar frutos secos. Hay tantísimas cosas que se pueden plantear. Y luego está la Twin Fry, que es la que tienes tú, Giuseppe, que es la grandota de la bandeja Maravilloso. enorme, que yo reconozco que es un poco mi niña mimada, pero porque la veo más versátil. También es verdad que cuando tú tienes una Twin Fry no necesitas tener un tostador en casa, no No. necesitas tener un microondas en casa, porque podéis regenerar y recalentar cualquier cosa en la propia freidora de aire, ¿vale? Granola, como dice María, perfectamente, mueslis, granolas, todo eso que sea tostado. Y yo es lo primero que le pregunto a la gente, le digo, cuando me dicen, es que yo no tengo hueco para una freidora de aire, le digo, ¿tú tienes un tostador? Quita el tostador, metes una freidora de aire que es muchísimo más versátil, que te haces tus tostadas ahí directamente y haces otro porrón de cosas más. La verdad es que a mí también, cuando me llegó la Cosori grande, le hice sitio y dije, joder, ¿dónde la voy a colocar? Porque no tengo una cocina especialmente grande, pero al final le hemos dado en un sitio y hemos quitado otro pequeño electrodoméstico y estamos encantados, pero encantados. Y cada vez la usamos más. Y permite hacer cocciones o preparaciones mucho más saludables. O sea, es que te permite compaginar tu vida con preparaciones culinarias mucho más saludables que si lo hiciéramos de otra manera. Yo creo que el futuro va a estar en que vayan estando empotrados, como ahora está empotrado el horno, como se empotró en su Sí. día el microondas, al final estará la freidora de aire empotrada y la Aunque, tendremos. aunque te tengo que comentar que no voy a dar el nombre de la persona que ha hecho este comentario, lo hizo pues en una sesión donde había medios de comunicación y había muchos empresarios. No voy a dar el nombre, ni voy a dar publicidad ni de la persona, ni de la marca de supermercados que representa, ¿no? Pero llegaron a afirmar que en los próximos 10 años los pisos se construirían sin cocina. A mí es algo que me horrorizó. Yo digo, quiero pensar que se equivocan, porque precisamente si algo nos apasiona a los ciudadanos, a pesar de que tengamos un estilo de vida muy estresante y que cada vez tengamos menos tiempo, sigue siendo la cocina. Y la prueba es que cuando organizas algo de cocina, la gente acude como la miel, o sea, como las moscas a la miel. Así que creo que apuesto más por lo que tú dices, que acabaremos viendo cosoris empotradas prácticamente en mobiliarios de cocina, Sí, 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 seguro. sin Seguro. duda. Bueno, pues vamos con algunas preguntas de las que tenemos aquí, porque se nos va a ir el tiempo. Isabel Izquierdo dice, hola, cuando hacemos varias tandas de preparaciones debemos esperar 5 minutos entre uso y uso. Me explico. Cuando hacemos muslos de pollo y patatas, cuando vamos a realizar la segunda preparación, se apaga y debemos esperar 5 minutos antes de volver a utilizar. ¿Cómo debemos utilizarla para evitar eso? ¿O es así? Gracias. No entiendo, o sea, no hace falta esperar 5 minutos entre preparación y preparación. O sea, no sé de dónde ha sacado eso Isabel, pero Vale. no es verdad.
Es verdad que sí que hay que tener en cuenta que no es lo mismo un cocinado así en frío, arrancas, que una vez que ya está caliente toda la freidora, se reducirá un poquito el tiempo de cocción porque ya estaba caliente un poco la cesta y todo, pero no hay que esperar 5 minutos. Por lo ¿vale? menos en las cosori. Por lo menos en las cosas, y vale, ok. Se me apaga y no nos Isabel, deja se me seguir. apaga y no nos deja seguir. Bueno, pues igual puede ser, pero es una freidora de marca Cosori, Isabel, si nos puede Dice que tiene responder. la misma que yo. La Turbo Tower, la Smart Pro HF Sí, Edition. sí, Pues yo pues me pondría en contacto con el servicio técnico. con el servicio técnico. Vale, perfecto, genial. Vamos con la siguiente pregunta. ¿Hay que retirar la Cosori de la pared para que circule mejor el aire? Buena pregunta. A ver, le voy a dar la vuelta, ¿vale? Para que lo veáis. No sé si lo veis, pero aquí está como ya la separación dada perfectamente para que pueda respirar, ¿vale? A ver, que os lo acerco. Para que pueda respirar. Entonces, a ver, tú la puedes pegar contra esto, no la vas a poder pegar más. Le podéis dejar un centimetrito más para que ventile bien, pero nada más. Muy bien. Vamos con la siguiente pregunta. La verdad es que es muy interesante porque yo siempre lo he pensado y ahora que me has enseñado esta pieza, ahora entiendo por qué está. Pero es cuestión, son habas contadas, la verdad. Bien, ¿qué más lleva la ensalada además de tomate, mozzarella y nectarina? Calabacín. Lleva calabacín blanco pelado, Vale, en y crudo también, y unos piñones. vale, y también nos pide, ¿se puede sustituir las brevas cuando no están en temporada? ¿Por qué las podríamos sustituir? Claro, perfectamente. Mira, ahora, por ejemplo, que es temporada de caqui, ¿por qué no le ponemos un poquito de caqui asado por encima? ¡Ay, qué Por bueno! ejemplo. O granada sin asar, también otra opción estupenda. Unas uvas que vienen, claro que sí. Genial, genial. Raúl nos pregunta, ¿qué utensilios recomiendas para cocinar alimentos dentro de la cocina? Vale. Yo generalmente utilizo cualquier utensilio que pueda utilizar en el horno. O sea que muchas veces la gente esto me lo pregunta y digo, pero es lo mismo que usas en el horno en la cosori. Siliconas de grado platino o grado alimentario que estén testadas, ¿vale? Los típicos recipientes de cerámicos, de cristal para horno, todo eso lo podéis utilizar sin problema. El acero lo podéis utilizar sin problema. Lo mismo que meteríais en un horno, vamos. Las Pues, cazuelas de barro yo meto. oye, hombre, claro, las cazuelas de barro, pues no, pues fíjate, no me habría imaginado meter yo una cazuela de barro en la cosori, pues Yo sí. hago gambas al ajillo en cazuela de barro en la cosori. ¿En serio? ¡Ay, qué divertido! Claro. Jolines, pues lo voy a probar. Oye, hay una pregunta de Matilde que a mí me interesa mucho porque yo no me he animado todavía a hacerlo, pero es una asignatura que tengo pendiente. Como veis, ahí tengo mi obrador para hacer pan cuando lo despejo. Te pregunta Matilde, ¿se puede realizar pan casero en una cosori? Perfectamente. De hecho, el modo proof nos va a ayudar a tener una fermentación mucho más controlada, que es muchísimo mejor que dejar fermentando en cualquier esquina de casa el pan, donde puede haber corrientes de aire, cambios de temperatura, etcétera. Luego ahí sí que os recomiendo que precalentéis un poquito para que siempre esté caliente y en el modo bake horneáis. Tened en cuenta que el modo bake tenéis que bajar 5 o 10 grados de lo que usáis normalmente en el horno, ¿vale? Sobre todo para temas de bizcochos y todo eso. Yo los bizcochos los horneo 145, 150, cosas así. Vale, pero por ejemplo, en la cosori que yo tengo, en el modo bake, la temperatura por defecto, ¿cuál es en el modo bake? Por defecto no lo sé, pero Pero, esa temperatura tú la cambias, tú le das Lo importante del modo bake no es la temperatura que te marca por defecto, sino es la potencia de la resistencia arriba y la potencia de la resistencia de abajo, pues ¿vale? lo voy a intentar. Voy a intentar hacer mi siguiente pan en la cosori. Y un bizcocho también tengo ganas de poderlo hacer, pero me daba más miedo precisamente Sin porque problema. yo cuando... Bueno, hay una receta de brownie mía en Instagram que sale un brownie que te mueres. Las cookies también hay receta mía en la Cosori. En los ebook tenéis ebooks desarrollados por mí, testados, mega ultra probadas las recetas que hago Qué de bien. todo. Tendremos, por cierto, Marta Pérez Alonso, que también te saludo, Marta, desde aquí nos dice que las gambas salen fantásticas. O sea que también las ha probado. Oye, me encanta porque tenemos que volver a repetir esto y tenemos que traer más recetas. A mí
creo que Pero, nos pero la próxima vez me tenéis que dejar cocinar en directo. Yo, cuando me lo has dicho antes de empezar, porque os tengo que decir a toda la audiencia que cuando me he conectado en el modo de prueba del webinar, que estamos antes de emitir en directo, me decía, yo pensaba que iba a cocinar en directo. Y digo, hombre, Clara, bueno, mujer, Clara, si lo hacemos, la siguiente cocinas en directo, que nos va a encantar, nos va a encantar. Así que yo creo que la siguiente tiene que ser, mira, nos están diciendo sí, por favor, sería genial. Yo creo que el siguiente webinar que hagamos con la Academia Española de Nutrición Dietética nos tienes que hacer algo en directo. Y nos queda pendiente el tema de la esterilización o más bien hacer conservas en Vale, sorry, que esto me parece muy interesante. ¿Eh? Yo, vale. por ejemplo, y animo a todas las compañeras que estáis aquí y consumidores y ciudadanos, a veces, bueno, pues puedes congelar muchos productos que al final te pueden ayudar a tener una alimentación mucho más sana, pero requiere que lo descongeles con tiempo. A mí me encanta hacer conservas con pisto con calabacines asados en la cosori y luego con un chorrito de vinagre y de aceite. Los voy poniendo y con cebolla dentro del bote los cierro, le doy la vuelta y luego los esterilizo para que así cuando llego a casa abres un bote de calabacines asados o un bote de sakusca o un bote de berenjena ahumada. Cualquier tipo de verdura preparada y conservada en tarro de cristal te permite acompañar una alimentación mucho más sana. Y sería fantástico que nos hicieras alguna preparación en ese sentido, Clara. Vale, fenomenal. Yo me lo apunto y lo Genial. preparo. Genial. Bueno, pues yo creo que ha llegado el momento de irnos despidiendo porque ya estamos a punto de acabar el webinar. Creo que ya nos has comentado un poco las diferentes tipos de air fryers que podemos tener en nuestra cocina. Sí que te quería. Bueno, y que además estamos en Black Friday. Si alguien necesita una, es el momento. Es el momento, es verdad, sí, sí. Y yo creo que ya nos podemos despedir. No sé si hay algo que te gustaría preguntarme también, Clara, o hay algo que... No, yo creo que hemos cubierto un poco ese punto de lo saludable, lo no saludable, todo eso, que es un melón que le suele costar a la gente. También cubierto el punto de romper la barrera, hemos dado ejemplos y lo que está claro es que el próximo webinar tengo que cocinar. Claro, claro. Y me parece que además hemos sido muy, creo que ha quedado muy, como muy patente de que no todas las freidoras de aire son iguales. No, Creo que no, las hay freidoras personas de aire y luego está la cosori. y luego está la Cosori. Creo que las ¿Sabes? personas que han venido a este webinar ya eran conscientes de eso, Sí. porque para nosotros, para la academia, uno de los motivos por los que acompañamos a Cosori es precisamente por la calidad tecnológica y a nivel de ingeniería de la propia máquina, que es de una extrema calidad y es top para garantizar una fritura de aire o una cocción en horno pequeño, compacto, correcta. Clara, muchísimas gracias por haber venido. Nada, gracias a vosotros por invitarme, ha sido un placer y gracias a todos los que os habéis conectado en esta hora de la comida Realmente. española y otras horas por fuera. Y cualquier duda, yo estoy siempre disponible en mi canal de Instagram, Clara P. Villalón. El equipo de Cosori también está al loro y muchísimas gracias a la academia por este rato. Genial, mandaremos la grabación y luego la subiremos a YouTube para poderla compartir. Y nada, nos convocamos al siguiente webinar, que yo creo que el año que viene volveremos a hacer algún otro y veremos a Clara cocinando en directo, que a mí me apasiona pensar eso, ¿eh? O sea, puede ser muy difícil, Fenomenal. ¿vale? Bueno, cuidaros mucho. Bueno, Feliz tarde. adiós a Gracias a todos, todas y a todos por chao. venir. Agur. Adiós.